Bienvenidos a Mujer Latina, soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos en este programa semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana y en lavisiónradio.net en Georgia, Estados Unidos. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en un proceso de revisión de contenido, lo más destacado del 2020, justamente para poder resaltar los temas que abordamos con ustedes a través de la entrevista con gente querida, amiga de Mujer Latina, y sobre todo también que nos sirva como plataforma para planear la agenda temática de este año 2021. Y hoy vamos a recordar uno de los temas que tuvo mucho éxito, mucho rating, como decimos acá, y que fue el tema de la adolescencia. Siempre es un tema interesante para papás y maestros. Y platicamos con la licenciada Ana Patricia Díaz Correal. Ella es psicóloga con especialidad en docencia en educación superior, coach de la Universidad Regiomontana y con bastante experiencia en tratar con jóvenes estudiantes adolescentes. Vamos a escuchar esta entrevista interesante. Es una parte, naturalmente, que yo espero la recuerden y la disfruten. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que fue solicitud de ustedes, de algunas mamás sobre todo, que coinciden en cierta preocupación cuando nuestros hijos están en la etapa adolescente. A veces pensamos que no los entendemos y pues queremos encontrar la manera de comunicarnos mejor con ellos. Y para eso me encuentro gratamente acompañada de una compañera aquí de la universidad, la licenciada Ana Patricia Díaz Corral. Bienvenida, Ana, gracias por acompañarnos. No, al contrario, doctora, gracias por la invitación, es un honor estar aquí. No, me da mucho gusto. Les platico que batallamos en ponernos de acuerdo en cuanto a fechas, porque Ana es muy solicitada aquí en la universidad precisamente por su sensibilidad y experiencia en el tema. Ana es psicóloga, y también tiene una maestría en docencia en educación superior, y definitivamente, en su preparación académica, lo que le ayuda bastante a ella es que tiene 32 años de experiencia en trabajar con alumnos en situaciones a lo mejor difíciles, que impactan en su desarrollo emocional, académico, de vida. Así es, Leti, ha sido muy interesante estos 32 años con cambios muy significativos a lo largo de todo un proceso educativo en las diferentes edades y etapas del desarrollo, y pues evolutivo a nivel mundial, evolutivo a nivel personal y sobre todo evolutivo laboralmente, tanto en la parte terapéutica como en la parte de las consejerías a nivel de instituciones educativas. De hecho, actualmente Ana es coordinadora del área de consejería educativa y programas propedéuticos y de readmisión académica en la Universidad Regiomontana. La consejería educativa no solamente tiene que ver con tutoreo académico, sino con un acompañamiento al estudiante en situaciones personales. Así es. Esa es principalmente. Es la principal. Es la clave principal y con la que más estamos trabajando actualmente. Sí tenemos bien claro que las situaciones emocionales por las que enfrentan nuestros jóvenes el día de hoy reinciden y le pegan significativamente a las situaciones académicas. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es en el acompañamiento emocional de nuestros jóvenes. Y sobre todo generar un lazo de comunicación, una buena química para poder formar verdaderas redes de apoyos con ellos y posteriormente con los padres que nos permiten no es fácil. No, y menos hoy en día, Leti. Si yo les comento, hace 32 años que empecé con esto, nosotros sumábamos papás a la responsabilidad que conlleva el trabajo con los hijos. Y hoy en día, desafortunadamente, el mundo de actividades de los papás, las situaciones emocionales que también los adultos están enfrentando, pues no permiten el fácil acceso al acompañamiento con el adolescente. No es fácil, es un reto muy fuerte, pero pues que trabajamos con ello en el día a día. Vamos a empezar. A mí me gusta siempre empezar por cuestiones que pueden ser a lo mejor muy elementales, pero
¿Qué se entiende por un adolescente y en qué momento de la vida, a los cuántos años se presenta la adolescencia? Fíjate, Leti, esto es sumamente importante. A lo largo de toda la vida hemos visto, y en estudios recientes todavía sigue presentándose una situación muy común. Tenemos 3 etapas significativas para diferenciar nosotros en la etapa de la adolescencia, y esta va de los 12 a los 14 años, donde identificamos la primera parte. De los 14 a los 16 años vemos la etapa media de la adolescencia, y de los 16, 18 a los 20 estamos teniendo la siguiente etapa. Más adelante veremos cómo esto ha ido cambiando y se ha ido modificando, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dice que la adolescencia se ha extendido? Incluso hay gente que habla hasta los 30 o 35 años. De los 24 a los 30, 35. Asusta. Exactamente, y vamos a ver a qué está asociado. Pero bueno, retomando, fíjate, el punto importante es, hemos trabajado a lo largo de muchos años con estas etapas, en donde, bueno, tendríamos que ver que para hablar del adolescente, pues generalmente recurrimos a tópicos muy comunes y muy usados, como son el poder tener 2 polos que nos dividen y que en un momento determinado son opuestos para identificar a los adolescentes. Durante mucho tiempo, pues en el común denominador hemos visto que a nuestros jóvenes nos los etiquetan con aquellas situaciones de, pues, son irrespetuosos, son indisciplinados, no tienen algún incentivo para asistir a la escuela, les faltan ciertos valores, pero al mismo tiempo vemos la parte contraria, Leti, ¿sí? Vemos a jóvenes y les reconocemos, que son compañeros, que saben ser creativos, que saben ser solidarios entre ellos, ¿sí? Entonces son situaciones que han enmarcado los procesos de la adolescencia y donde los estereotipamos para estar viendo o estudiar. Es un proceso de maduración físico, claro, emocional. Incluyen los 3 factores, incluye el biológico, incluye el físico y por supuesto que incluye el emocional. La palabra misma te dice adolescente. Así es, durante mucho tiempo lo hemos visto, y como definición pues vendría siendo carecen de, y de qué carencia hay ahí, pues justamente de un proceso de maduración, ¿no? En donde dejan una etapa que es la niñez, exactamente, para meterse a todo un proceso de cambios que ya hablamos, enfrentarse a ellos. Pero no son ni adultos si todavía están en ese proceso de formación y están dejando en un proceso la infancia. Fíjate, incluso les hacemos tomar decisiones que a lo mejor ellos no están preparados. Yo pienso en la decisión de qué carrera profesional estudiar. Y pues es una decisión de vida. Así es. Que las tienen que tomar en etapas muy tempranas, muy tempranas. Definitivamente, y en donde los procesos de las elaboraciones de juicios todavía les cuesta trabajo, y en donde tenemos que tener acompañamientos por parte del adulto para ir justamente nosotros en ese momento orientando a nuestro joven a la mejor toma de decisión. Ojo, a la mejor toma de decisión orientados, más no que nosotros como papás tomemos o asumamos el rol de la decisión profesional de vida de un hijo, que eso es diferente. Sí, fíjate que creo que has dicho una palabra clave. Nuestra función como papás y tutores de enseñanza es acompañar. Así es. Y a veces los papás asumimos una función de sobreprotección porque advertimos precisamente esta carencia de juicios, esta carencia de capacidad para toma de decisiones, y entonces pues los estamos ayudando. O sea, es un acompañamiento a lo mejor no sano. Pues lo has dicho bien, no sano. ¿Por qué? Porque nuestra parte tiene que ser formativa, y dentro de la parte formativa y de ese tutoreo, Leti, nosotros tenemos que llevar a nuestro adolescente a la elaboración de esos juicios, en donde a través de cuestionamientos y de acompañamientos, y donde su proceso de madurez, nosotros los adultos todavía no lo identificamos, pero ellos no, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar como guía, como orientador de un proceso en donde ves que la toma de decisión todavía no la tiene clara. Bueno, brindarle opciones, más nunca decidir por él, ¿sí? Permitirle ver un panorama de alternativas que él pueda tener,
verlo desde todos los puntos de vista posibles, que el adulto tenga ese abanico de oportunidades más fácilmente para llevarlo a la explicación de qué es, y permitirle que él también exprese puntos importantes, qué es lo que desea, dónde se siente bien, qué es lo que quiere, cuáles son sus expectativas, dónde se ubica. Y entonces ahí fungimos como verdaderos acompañantes de un proceso de desarrollo, de madurez en nuestros hijos. Sí, lo que pasa es que a veces como papás la preocupación nos consume. Claro. Entonces esa preocupación nos hace olvidar esta parte formativa. Definitivamente, y es sobreprotección. De que no quiero que mi hijo se equivoque, sí. No quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, no quiero que mi hijo batalle, y sin embargo también dentro de los procesos del crecimiento tenemos que ceder un poquito esta situación, ¿sí? ¿Para qué? Para que él también pueda ver cuáles son sus elementos para autoayudarse, ¿sí? Y entonces tomar mejores decisiones en este camino. También tú ahorita comentaste una palabra muy importante, que el chico exprese lo que quiere, lo que siente. A veces es difícil que los adolescentes se comuniquen con nosotros los adultos. No digamos con los papás. Parte principal de la comunicación con nosotros, Leti, es justamente, y tiene que ser desde la primera infancia. Yo creo que uno de los problemas con los que todos los procesos de la adolescencia y en todos los años hemos tenido y seguiremos teniendo es el proceso de comunicación padres e hijos. Esta tiene que ser en un principio directa, clara y de confianza, ¿sí? Y partimos de un respeto mutuo en donde estemos dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Porque es la base principal para que se acerquen los hijos a nosotros. Yo siempre he puesto como ejemplo el decirte, es bien fácil poder juntar a la familia, a los hijos, y que nos escuchen cuando les vamos a decir algo que ellos esperan, que ellos desean, o una buena noticia, ¿verdad? Porque esta está impregnada de un ambiente de confianza, de calidez, de escucha y de atención, en donde todos eliminamos los distractores. Y parte principal en la comunicación con los jóvenes tiene que ser esto, y tiene que ser en todo momento, no nada más cuando se dan noticias buenas, sino cuando tenemos que corregir, sino cuando tenemos que establecer límites, cuando tenemos que orientar. Ana, ya me están aquí haciendo la indicación de que tenemos que hacer un corte. Claro. Vamos a hacerlo, y al regreso me gustaría tocar ciertos puntos que a los papás nos preocupan o que son importantes dentro del desarrollo de nuestros jóvenes adolescentes, ciertos temas que son preocupación o que resultan ser estratégicos para una formación sana de nuestros adolescentes, porque hay que también tener en cuenta que lo que pretendemos es un proceso de maduración sana y equilibrado. Que busquemos el tiempo, como dices tú, tiempo de comunicación, pero que también ubiquemos ciertos temas de coincidencia, y si no hay coincidencia de gustos, pues que los busquemos con tal de tener un momento de comunicación con ellos. Por ejemplo, a lo mejor ver una película, no importa si la película no me gusta a mí mucho, ¿verdad? Pero lo que estamos buscando es la oportunidad para poder dialogar. Claro, aparte es el momento más propicio, ¿no? ¿Cuáles son los gustos y los intereses de cada quien? Y buscar algo afín que nos una, que nos haga sentirnos incluidos dentro de un proceso de familia, lo más importante, proceso de aceptación, en donde no va a haber momentos de discusión, sino al contrario, momentos de aceptación, de gozo, y pues de lo que se pretende en toda una familia de desarrollo y crecimiento personal. Ana, ya llegamos a la parte final del programa, y yo me quedo con muchas cosas muy interesantes e importantes que nos comentaste en esta entrevista, pero creo que algo fundamental en nuestros chicos adolescentes es el amor. Así es. Ayudarlos a que asuman sus responsabilidades. Así es. Nuestra función es acompañar en ese proceso formativo, no es vivir la vida por ellos, sino que permitirles que ellos aprendan de sus decisiones y que de sus errores, darles la información necesaria para que puedan tomar las decisiones. Estar atentos, como papás, estar atentos a estos focos rojos que tú nos señalaste ahorita, por ejemplo, cambios en los estados de ánimo, cambios en la alimentación, si los vemos aislados, con poco interés de interaccionar con la familia, con los hermanos,
atentos a los amigos, o sea, estar atentos a situaciones, no se diga la escuela si están fallando o no en calificaciones, y no tanto porque nos importe la calificación en sí, sino porque es un indicador de que hay situación. Así es. Y lo importante es ayudar a que nuestros jovencitos se formen un autoconcepto positivo. Yo creo que eso es lo más importante, y la casa es el principal promotor de desarrollo de este proceso. Si me permites, Leti, me gustaría compartirte algo que me encantó, que es, y lo retomo, es de Ángela Marulanda, colombiana, y dice: tenemos el poder de promover en nuestros hijos la calidad humana que les permita desarrollarse como adultos bondadosos y correctos, capaces de hacer importantes aportes. Tratar a un hijo de manera que aprecie sus atributos es legado invaluable, y ayudarlo a valorar sus cualidades es lo mejor que podemos ofrecerle. Ese es nuestro trabajo como padres, y lo comparto. Pues muchísimas gracias. Ya te comprometí públicamente a que nos acompañes en otra ocasión. Hay muchos temas que creo, estoy segura que a nuestros radioescuchas tienen mucha necesidad de contar con información pertinente y la voz de una profesional que todos los días platica con jóvenes y que se entera de cosas que a veces los papás no sabemos. Exactamente. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Estamos recordando los mejores temas de Mujer Latina durante el 2020. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual de carácter internacional que estudia la relación entre la condición humana y la tecnología, sobre todo cómo se va a ver impactado todo nuestro comportamiento y una serie de decisiones con la incorporación de aplicaciones tecnológicas. Es un tema orientado al futuro y tuvimos una entrevista muy interesante con el doctor Héctor Velázquez, investigador académico especializado en este tema y que participó en el Congreso Gestión de los Desafíos Éticos en la Industria 4.0. Es un tema controversial. Escuchemos. Y hoy estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien agradecemos su anfitrionía. Y estamos aquí transmitiendo porque estamos conviviendo y dialogando con los expositores de un congreso muy interesante que se está llevando a cabo con el tema de la gestión de los desafíos éticos en la industria 4.0. Y estoy gratamente acompañada del doctor Héctor Velázquez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. El doctor es director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor en Chile. Gracias. Y es investigador, es académico, y vamos a platicar sobre dos temas que de alguna manera él se ha especializado y que supongo le apasionan. Vamos a hablar del transhumanismo y de la inteligencia artificial. Doctor, platícanos qué es el transhumanismo. Muchas gracias. Pues el transhumanismo es una corriente un poquito difícil de ubicar porque por un lado es una corriente filosófica, por otro lado es un movimiento cultural, por otro lado es también un movimiento científico-tecnológico que se ha permeado a diferentes esferas de la actividad humana y de la investigación. Tiene diferentes ámbitos y proyecciones y que tienen en común todos los desarrollos que ampara este gran movimiento del transhumanismo una intención central, que es la propuesta de cómo modificar la condición humana que tenemos, la naturaleza humana que tenemos, mediante el uso de la biotecnología. Esa es la propuesta. Bajo la idea de que las limitantes, las limitaciones físicas, mentales, incluso, pues en cierto sentido, las limitaciones de corte conductual, ético, ¿no?, se pueden modificar mediante biotecnología y que no tendríamos por qué estar nosotros como seres humanos en este momento de la humanidad,
no tenemos por qué resignarnos a seguir padeciendo una serie de enfermedades, de dolencias, de limitantes, si mediante la biotecnología podemos acelerar la evolución, intervenir y de alguna manera quitar todo lo que nos estorba como naturaleza humana, por un lado, y por otro lado explorar nuevos desarrollos o nuevas capacidades para potenciar capacidades que hoy en día son limitadas. Vemos hasta una cierta distancia, oímos hasta un cierto rango, también nos cansamos, envejecemos, enfermamos. Bueno, pues todo eso la idea es modificarlo para ser el ser humano, mediante los recursos que nos da ahora la biotecnología, actuales y sobre todo futuros, para hacer el ser humano que soñamos ser. O sea, que diseñemos el ser humano que queremos ser. No tanto resignarnos a ser el ser humano que nos tocó ser en la lotería genética de la evolución, sino tomar la evolución en nuestra rienda y diseñar qué ser humano queremos ser. Ese es el gran movimiento que se llama transhumanismo. ¿Cuándo surge este movimiento? Esta propuesta, vamos a ver, el ser humano siempre ha cambiado y siempre se ha intentado modificar. La educación es un intento de modificación, la instrucción técnica es un intento de modificación, es decir, modificamos lo que sabemos y modificamos las habilidades y etcétera. Pero ya la primera vez que surge este término es en los años 50. El primer director de la UNESCO, Julian Huxley, sugirió en la posguerra que ya había llegado el momento de que el ser humano transitara una nueva etapa, ¿no? A una etapa donde dejara, claro, es posguerra, entonces había habido unos cataclismos producidos por la ambición humana en la Segunda Guerra Mundial, que lo menos que queríamos era que la humanidad siguiera como siempre, porque si hubiera seguido así, como decía Einstein, decía, yo no sé con qué se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la cuarta será a piedras y palos. Porque claro, lo que iba a venir después de un cataclismo como la bomba atómica, etcétera, pues sería mucho peor. Entonces, la reflexión de los años 50 fue, ya demos un paso adelante, o sea, dejemos de ser esta humanidad que va desarrollando la capacidad de destruirse, de autodestruirse, etcétera. Entonces, él propuso, John Huxley propuso la idea de que el ser humano estaba en una etapa de transitar a una especie de estatus que fuera más allá de su condición actual, transhumana, ¿no? Fue el primero que mencionó este término, pero el sentido fuerte, que es el que hoy en el mundo se reconoce por este movimiento, sobre todo viene detonado por un centro que se originó en la Universidad de Oxford acerca de estudios sobre el futuro y sobre la tecnología futura, y que está liderada por un filósofo de la tecnología, Nick Bostrom. Nick Bostrom lideró también un grupo de investigadores que han redactado una especie de manifiesto transhumanista, que la idea, palabras más, palabras menos, es la siguiente. Estamos en una situación en la que tenemos la obligación moral con la sociedad actual y futura de explorar nuevas vías para modificar la naturaleza humana mediante la biotecnología. Esa es como la idea. Segunda idea, como se hace un momento para eliminar las limitantes biológicas, cognitivas y éticas que hemos vivido hasta ahora mediante los recursos del diseño de qué sociedad queremos ser. Entonces, son dos componentes importantes. Uno es aprovechar las nuevas tecnologías que se llaman tecnologías emergentes, explicaré brevemente qué son, y por otro lado, tomar sobre nuestra rienda el diseño del ser humano que queremos ser. Y eso tiene muchas complicaciones, muchísimas, ¿no? Porque una de ellas es que para diseñar el ser humano que queremos ser, obviamente hay que hacer experimentación en seres humanos. Y eso tiene complicaciones en ética de investigación clínica, tiene complicaciones en bioética en general. Entonces el transhumanismo dice, a ver, si seguimos con estos atavismos, con estas cadenas bioéticas o éticas de decir qué no se puede, qué sí se puede, jamás vamos a avanzar en investigación de cómo modificar la naturaleza humana. Porque esto no es más que una especie de cadenas a la investigación. Entonces necesitamos que se libere todo criterio que restrinja la investigación clínica, de todo corte hacia seres humanos. Una vez que se elimine todo eso, nos daremos cuenta que lo impedíamos en realidad por un acto de egoísmo, dice Bostrom, porque por un acto de egoísmo de proteger a la humanidad actual, estamos negando a la humanidad futura
de los posibles desarrollos biotecnológicos que le permitan no cansarse, no envejecer, incluso no morir. O ver 100 veces más de lo que ve, o escuchar mejor, o tener 4 veces más su fuerza, etcétera, ¿no? Explorar una serie de beneficios que plantean ellos que pudiera buscar el ser humano. Entonces, tiene esa complicación, ¿no? Y además lo propone en términos de urgencia, ¿no? En términos de que estamos perdiendo el tiempo, no explorando lo que podríamos abordar en una línea como esta, ¿no? Doctor, me parece muy interesante todo lo que señalas. Limitantes biológicas, cognitivas y éticas. Si me puedes señalar al menos una de cada uno, brevemente. Sí, vamos a ver. Las limitantes biológicas, que decía yo, tenemos nosotros por nuestra constitución biológica, pues una estructura que nos hace vivir una cantidad de años determinada por un metabolismo que poseemos, y eso además nos hace dependientes de la carga genética que traemos y además de las interacciones con el medio ambiente o epigénesis que para nuestra sociedad cultural actual pues tiene que ver con contaminación, con alimentos con aditivos, etcétera, que va generando una serie de cambios orgánicos, ¿no? ¿Qué dice el transhumanismo? Bueno, pues eso no tiene por qué ser así siempre. ¿Por qué tienes que acostumbrarte o resignarte a vivir en promedio 70 años en el mundo, 75? ¿Por qué tienes que acostumbrarte a cansarte? ¿Por qué tienes que acostumbrarte a tener que tomar una siesta porque ya no puedes más? O a no poder cargar 100 veces tu peso como lo hace una hormiga, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque no hemos explorado lo suficiente, cosa que ahora sí se puede. Hay desarrollos actuales que permiten hacer modificación a nivel genético. Pongo un caso. Hay una técnica actual que es la técnica CRISPR-Cas9, que es una técnica de cortar y pegar ciertos elementos de los genes, de tal manera que yo puedo editar la expresión génica para que ciertas enfermedades no aparezcan nunca. Es que nada de eso está la parte legal de todo esto, pero ahorita la platicamos. O sea, esa puede ser una claro, limitante también. Una limitante. En noviembre pasado, el año pasado, un investigador chino logró con esta técnica, después de muchos intentos, engendrar mediante fecundación in vitro unas gemelas donde una de ellas es absolutamente inmune al VIH. Jamás se va a contagiar de ello. Entonces, esto ya es una muestra de que si tú te metes a manipular la estructura genética, puedes lograr engendrar un ser humano que no se vaya a enfermar de ciertas cosas. Esto te hace soñar para adelante. Puedes no solamente engendrar seres humanos que no tengan estos problemas, sino también que tengan X capacidades potenciadas que no tienen otros, ¿no? O, por ejemplo, hay un TED Talk muy famoso de un escalador que perdió las 2 piernas en una caída que tuvo y le hicieron unas prótesis en las piernas, pero son prótesis que con inteligencia artificial lo que pueden hacerle a él es ser capaz de sentir, de tener sensibilidad y decisión en el movimiento solamente con el deseo mental. Entonces él sube y baja la prótesis en sus pies, está articulada y ahora ha vuelto a escalar. Pero eso es apenas el inicio, o sea, se pueden hacer una simbiosis de máquina con ser humano de tal manera que incluso, por ejemplo, la capacidad de cálculo que tiene una máquina se pueda introducir en la capacidad de cálculo de un ser humano y podamos calcular tan rápido como una computadora. O, por ejemplo, que nuestro conocimiento, que al final es información, se transfiera a unos y ceros, nuestro pensamiento, y antes de que muramos, pues todo ese pensamiento traducido en unos y ceros se vacía en una computadora, una gran computadora, y así preservar nuestro conocimiento cuando ya muramos, ¿no? Y poder platicar con nosotros cuando ya no existamos. O sea, todos estos tipos de desarrollos que es como ciencia ficción, mucho de ello, va teniendo ya avances significativos. Todo es visión a futuro con tecnología. Es biotecnología como el eje, ¿no? Biotecnología. Gracias por acompañarnos. Estamos recordando los mejores temas de Mujer Latina durante el 2020. Hacemos una pausa y continuamos.
Una entrevista muy emotiva que tuvimos durante el 2020 fue con Julie Martínez. Ella es activista de los derechos humanos de los pueblos originarios, quien nos compartió su testimonio de vida y trayectoria. Julie, además, también en otro programa nos compartió lo que estaban haciendo a través de las organizaciones que ella dirige para poder ayudar a la gente que se vio afectada por el COVID. Pero en esta parte de la entrevista vamos a escuchar su testimonio de carrera, de vida y carrera. Bueno, y el día de hoy también, como les comenté, tenemos como invitada de lujo a una mujer a quien yo le digo que tiene una historia inspiradora, Julie Martínez. Yo voy a preferir que Julie nos platique su trayectoria. Yo solamente voy a mencionar algunos aspectos que me parecen fascinantes de ella. Ella es maestra en educación. Ella estudió la licenciatura y la licenciatura en psicología y la maestría en educación. Ella, aparte, es docente de aquí de la Universidad Regiomontana, es activista, actualmente es presidenta de Cihuacali, Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León, es investigadora, participa en un programa de radio también, es consejera de un periódico muy importante aquí de México. Y Julie, como es conocida, ella es de origen indígena y es ahí donde su trayectoria resulta bastante inspiradora e interesante, porque a los 11 años tú dejaste tu casa, la comunidad de Altamira en San Luis Potosí, México, para iniciar un camino que no sabías si ibas a regresar o no ibas a regresar. Pero pues estabas dejando una comunidad, la comunidad Tenec, la comunidad huasteca, e iniciaste un camino que hoy te debe de dar muchas satisfacciones, pero me imagino que la trayectoria no fue fácil. Platícanos, ¿cómo fue el momento en que dejaste tu casa? Claro, a mí me gustaría comenzar antes de relatar como una historia que no es una historia única, es una historia de muchas mujeres, tal cual como ahorita aquí la maestra Tania acaba de reflejar una historia de una de las mujeres también que como refleja esta lucha, esta perseverancia y obviamente hay un objetivo siempre, ¿no? Entonces, tómenlo como una historia que no es única, no es como personalizada, sino más bien refleja la historia de muchas mujeres que venimos de diferentes comunidades indígenas que están o que existen a nivel nacional. Y bueno, quédense como los retos, obstáculos y demás que se tiene que enfrentar por ser de una comunidad indígena. Y bueno, parto, como ya lo mencionabas aquí, Leticia, bueno, yo migro desde muy pequeña, que es algo también muy común en las comunidades indígenas. La gente migrante, ¿verdad? Exacto, que sale con sus familias. A veces con familias, a veces solos, ¿no? Igual como los centroamericanos, que de repente te encuentras con niños que también llegan y que con ausencia de sus padres, es un poco similar. También los niños, los jóvenes a los 8 o 9 años y empiezan a migrar. ¿Por qué? Porque también el concepto de niñez, el concepto de adolescencia, pues no existe en las comunidades. Es un concepto que no aparece y que automáticamente pues es manejado como adultos o son incorporados dentro de la comunidad y obviamente pues no se les concibe como niños, sino más bien como parte de la comunidad, y que obviamente pues empieza el proceso de formación, de educación y a veces convivencias muy fuertes. Exacto. Entonces realmente es muy común que los niños salgan a muy temprana edad y en ocasiones pues solos, con amigos, con familiares a veces, pero en ocasiones también solos. ¿Tú saliste con tu papá a los 11 años? No. Yo salí sola. ¿Sola? Sí. ¿Y por qué tomaste esa decisión o qué fue lo que te motivó a salir? No es una decisión, yo creo que a esa edad pues todavía, aunque se trate a los niños como adultos, pues no es una decisión como consciente o una decisión como
analizada previamente. Yo salgo a partir de una maestra que acude a mi domicilio y habla con mis padres. Entonces ella no sé qué tipo de negociación llegó y posteriormente yo me voy con ella, ¿no? ¿A dónde? A su domicilio. O sea, cercano relativamente de tu comunidad. Ella trabajaba en la secundaria cercana que está en mi pueblo, entonces ella rentaba en otro pueblo, pero su domicilio era en otra ciudad. Uh-huh. Entonces acudo con ella y en el periodo vacacional ya me iba hasta su domicilio. Uh-huh. Uh-huh. Y luego, platícanos de ahí, ¿cuánto tiempo estuviste con esta maestra y cómo fue que llegaste aquí a Monterrey? O sea, llegaste a una metrópoli bastante agresiva y fuerte en cuanto a desarrollo, retos, movimientos. Claro, es una historia súper larga, yo creo que no nos alcanza el tiempo, pero a ver, platícanos lo que tú consideres más relevante. Fue muy breve, más bien no breve, sino más bien fueron los próximos 3 años de mi vida haciendo la secundaria y al mismo tiempo trabajando. Terminó la secundaria, migro a Nuevo León y nuevamente otra vez llego con una familia. Ahí pasé los próximos 11, 12 años. Trabajando de empleada doméstica. Trabajadora del hogar es el término correcto. Los próximos 11, 12 años al mismo tiempo trabajando una carrera técnica, posteriormente la prepa y después la universidad. Termino la universidad y bueno, aquí con el doctor Doncel, que es el director del Centro de Estudios Interculturales del Noreste, me habla de una oportunidad de ser becada por CONACYT y al mismo tiempo hacer la maestría. Se lo platicas de una manera muy rapidita, sí, pero son 2 años de estudio, de dedicación, de combinación con el trabajo del hogar. Sí, ha sido muy difícil, no ha sido nada fácil. Como ya les platicaba o les comentaba, no se puede platicar en breve espacio. Fue un proceso muy largo, muy difícil, una serie de situaciones y de obstáculos que se ligan con el tema de la cultura, la lengua materna, el que encuentres en un contexto que únicamente se habla el español, que te incorpores a un sistema educativo que generalmente no está pensada para población indígena en ningún lado, en ninguna parte, es decir, no hay enfoque intercultural. Entonces es ir a contracorriente, es ir contra el sistema también. ¿Por qué? Porque no está adaptado, así como en ocasiones nos encontramos con un mundo, con un espacio no pensado para población que tienen algún tipo de discapacidad, pues también para el tema de población indígena, que son considerados como grupos de personas vulnerables. Vamos a hacer un corte, Julie, y si te parece, al regreso me gustaría que me dijeras tu determinación para salir adelante venciendo todos estos obstáculos, empezando por el idioma. ¿Sí? ¿Fue tu determinación de decidirte a estudiar, romper a lo mejor con muchos paradigmas que a veces tenemos las personas? Sí, yo creo que la determinación es la que tiene cualquier mujer de querer salir adelante, de no querer ser como sujeta de algún tipo de insulto, de violación, de agresión, por ser mujer indígena. Entonces, yo creo que hay muchas mujeres que les gustaría como estar o superarse o poder como avanzar, entre comillas, avanzar, cambiar esa percepción que se tiene sobre las mujeres indígenas. Sin embargo, no todas tienen las mismas oportunidades, no todas tienen el mismo apoyo, y yo creo que esa es la parte más valiosa. Generalmente como mujeres también, entre las mismas mujeres, somos competitivas, somos mujeres que no nos apoyamos entre sí, y la verdad es que yo creo que debe de cambiar esa parte. Si más mujeres nos uniéramos, nos apoyáramos y si aplicáramos realmente el término de sororidad, pues obviamente habríamos más mujeres plenas y autorrealizadas. Entonces yo creo que esta parte también de querer cambiar un futuro, ¿no? Querer cambiar el rol que se tiene de mujer, como ahorita la maestra Tania, que es mamá, que es coach, que también está aquí en esta sección. Yo creo que es esa parte, ¿no? Esa parte de que las mujeres queremos ya dejar de estar como
manteniendo ese rol que toda la sociedad tiene introyectada de que la mujer tiene que estar en casa, tiene que estar atendiendo al esposo. Yo creo que ya no, es momento de cambiar, es momento de empezar a visualizarnos como mujeres desde otros espacios, mujeres actoras, mujeres defensoras, mujeres promotoras, mujeres líderes en distintos ámbitos. Yo creo que esa es la parte más importante y estoy segura que hay muchas mujeres que quisieran también tener todas estas oportunidades, pero que lamentablemente el rezago social, la desigualdad social, esas formas de pensar, percepciones, generalizaciones, prejuicios y demás, discriminación, son los que impiden que más mujeres puedan lograr estar en el espacio en que se visualizan o en otros roles que les gustaría estar como desempeñando. Fíjense, hace aproximadamente 2 semanas un periódico muy importante aquí, El Norte, tiene una sección que se llama Perfiles e Historias y publicó justamente un reportaje muy interesante sobre Yuli, se llama El viaje de Julieta. Y en este reportaje tú señalas cosas muy fuertes y muy buenas. Una de ellas dices, para que una mujer se libere, tiene que reconstruirse, fortalecerse. Tú te reconstruiste. Claro, sí, a mí me sirvió muchísimo entrar a estudiar aquí la carrera de psicología. Lo mencioné en ese periódico, lo he mencionado en otros espacios. El hecho de trabajar como toda la parte del proceso que se vivió, es una reconstrucción de tu identidad de ser mujer, de qué es lo que quieres dejar, qué es lo que no quieres hacer, a qué aspiras. En muchas ocasiones el tema de violencia, y meto un poco el tema de violencia y meto un poco también estos conceptos que están como predominando a nivel social, estas percepciones, prejuicios que generalmente se acuñan al rol de la mujer. Hay que volver a replantear, hay que volver a reeducar, que no porque la cultura te lo diga o no porque la religión te esté imponiendo un molde para ser mujer o para ser la mujer perfecta o la mujer buena o la mujer devota, no tienes por qué dejar de hacer lo que te gusta. Entonces, así como en el tema de violencia, como en el tema de estar inmersa en un sistema, yo creo que debemos de replantearnos el concepto de mujer y reconstruirnos, reeducarnos en ese tema para poder seguir adelante y poder salir, poder dejar de estar viviendo como esa situación. Hablaba en ese tema específico, hablaba del tema de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y hablaba un poco del tema de la autoestima, como el tema de la autoestima, si tú no tienes esa parte fortalecida, difícilmente puedes pensar, visualizarte en otro espacio, en otro contexto, o una mujer que es feliz. Entonces, para ser felices tenemos que estar bien con nosotras mismas y poder lograr todo lo que nos planteemos a corto, a mediano o a largo plazo. Tú hace rato hablaste de lo importante del apoyo que necesitamos tener de otras compañeras. En tu caso, el apoyo de la maestra fue significativo, fue clave. Sí. ¿Quién más pudieras mencionar? Claro. ¿Tu familia, por ejemplo? Estuvieron muchas personas que estuvieron influyendo de alguna manera positiva, negativamente. Yo creo que en todo momento tenemos personas que influyen y depende mucho de cómo la persona lo esté tomando, cómo esté atribuyéndose esos aprendizajes en su vida. Sí hubieron muchas personas desde la salida de mi comunidad hasta la maestra con la que estuve trabajando, luego en la ciudad, luego aquí mismo en la universidad. Estuvieron muchas personas aliadas conmigo, incluso hasta la persona de las copias, el señor Cruz y su esposa también influyeron muchísimo en mi proceso de aprendizaje, en el apoyo que me brindaron. Pero creo que tu fortaleza es definitivamente es impresionante, tu determinación, tu deseo de salir adelante, porque a veces estamos rodeadas de gente
significativa, pero no aprovechamos esos aprendizajes. Así es. Tiene mucho que ver también esa parte. Entonces las redes, los vínculos que se construyan alrededor de ti y obviamente que te den esa retro de creer en ti, de confiar en ti, eso es lo más valioso. Y yo creo que esa es la parte como también que influyó mucho en mí. Esa es la clave, creer en la persona, alentarla, darle retro positivo, de impulso, de motivación. Yo hablaba un poco también con la señora con la que estuve trabajando, la señora Flora. De hecho hay una maestra aquí que es su amiga, muy amiga de ella, la maestra Zaida. Comentaba un poco cómo el apoyo moral también fue un factor muy importante para continuar y no desistir. Hubo muchos momentos en que quise abandonar todo y decir, ¿sabes qué? Bye, es muy difícil, no puedo. ¿Te sentías sola? Sí, sola además. Entonces, la retro que ella me daba y que hoy por hoy aplico con los chicos de desarrollo humano y demás, es esa retro positiva. A veces no es el recurso, no es, incluso la barrera cultural también es, lo logras vencer, pero si no tienes esa parte de que alguien crea en ti, de que alguien te diga si puedes estar en el lugar que te plantees, pues difícilmente lo puedes lograr. Oye, Yuli, ¿tú cómo le hiciste para decir, me tengo que adaptar a una sociedad como la regiomontana, pero además quiero yo conservar y seguir conservando mis propias tradiciones, creencias y culturas propias de mi comunidad? No renunciar a ellas. Claro, es un reto difícil, no muchos lo pueden lograr, es muy, muy difícil. Generalmente el modelo educativo no contempla un enfoque intercultural real, no hay ninguna institución que esté contemplando esa parte. ¿Por qué? Porque realizan los planes educativos sin que estén contemplando a una persona líder de comunidad indígena. Entonces deben de incluir más y trabajar en conjunto esta parte. Hay un estudio que señala que aquellos que se desean como avanzar en sus niveles educativos, es decir, llegar hasta nivel universitario o maestría o doctorado, renuncian totalmente a sus raíces. Ese es el resultado de un estudio. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que para poder progresar tienen que renunciarlo de su origen. Entonces, vamos por ese proceso. Yo perdí el 70% de mi lengua materna. En escritura, en hablada yo creo que el 80%, cuando yo llegué aquí hablando el 100%. ¿Por qué? Porque tú dejas de hablarlo aquí, no hay una retro, con quien puedas tú conversar, claro. Entonces sí es como un proceso difícil y para allá vamos, a la extinción de las lenguas indígenas y de la misma cultura, si no se contempla un enfoque intercultural real dentro de los planes educativos. O al menos actividades que el gobierno promueva, claro, para efecto de poder hacer una integración de las diferentes comunidades culturales que se conviven en todos los países. Así es, una inclusión. Buscamos la inclusión para poder seguir permaneciendo, manteniendo vivas toda esta cultura. Pues Yuli, vamos a hacer un corte. Creo que Mujer Latina, Mujer de Hoy, Mujeres sin Límites, se aplica muy bien a este programa y a esta entrevista. Al regresar me gustaría que me platicaras de Casas Iguacali. ¿Cómo fue que llegaste a ser la presidenta de Casas Iguacali, a ser activista, y qué es lo que hacen a través de Casas Iguacali? Hacemos un corte. Gracias por acompañarnos. Estamos recordando los mejores temas de Mujer Latina durante el 2020. Hacemos una pausa y continuamos. Dentro de los programas mexicanos que tuvimos el año pasado, hablamos de la independencia, hablamos de la revolución y hablamos de la festividad de Día de Muertos. Recordamos un espectáculo que se presentó en la Universidad Regiomontana que se llamó Para Morir Nacimos y platicamos con su director, el director de este espectáculo, Luis Martín Garza. Fue un evento muy significativo en la Universidad Regiomontana. Es un evento que conjugó teatro, que conjugó música, que conjugó baile y que conjugó poesía.
Luis Martín nos habla cómo es que hizo esta mezcla tan interesante en un espectáculo tan lleno de color y música. Me encuentro en entrevista remota con Luis Martín Garza Gutiérrez, gran amigo personal y de la Universidad Regiomontana, un personaje que forma parte de la historia de la UR, fue fundador de la carrera de comunicación, fundador también de las actividades de difusión cultural, del grupo de teatro. Él es actor, director escénico, maestro universitario, promotor cultural, periodista, historiador. Gracias, Luis, por aceptar esta entrevista. Créeme que valoro mucho tu tiempo. Encantado de hablar de la UR. Para mí es uno de los capítulos esenciales de mi vida profesional. Un maestro muy querido por varias generaciones que tú tocaste el alma y su formación profesional. Sí, me gustó mucho ser de los fundadores de esa escuela, ya con Guillermo Sánchez Garay, contigo, con tantos amigos que todavía frecuento, ¿verdad? Que andan regados por todas partes del mundo, y los alumnos que andan regados por todas partes del mundo. Así es, Luis. Luis, se acerca el Día de Muertos, una festividad muy importante para México, y tú, entre tu amplia obra con UR, tú fuiste director de una obra muy significativa en nuestra historia también como institución, Para Morir Nacimos. Exacto. Una obra de tu autoría, donde integraste de una manera magistral poesía, autores, música, con el talento de los chicos de la UR. Platícanos por qué esta festividad mexicana forma parte de nuestra cultura y cómo se ha expresado. Y ahorita platicamos de manera particular de la obra que tú montaste. Sí, cómo no. Bueno, pues obviamente el sincretismo religioso que se dio con la llegada de España. Nuestros ancestros pues creían en el sol y en la luna, creían más en el universo, más en algo fuera de este mundo, no en algo que ocurrió en este mundo como la religión católica, porque la religión católica se basa en la Biblia. De alguna forma, esas dos formas de pensar pues se entrelazaron y crearon una, no nueva identidad, pero sí una nueva forma de percibir la vida y la muerte. Entonces la muerte siguió siendo lo que había sido como cultura de nuestros antepasados antes de la hispanidad. Y de alguna forma se entrelazó, como te digo, en ese sincretismo. Y lo que más viene a coincidir es el día primero de todos los santos con respecto a la religión católica, con el día 2 de noviembre con respecto al Día de Muertos de la historia prehispánica. Entonces se juntan el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos en nuestro país. Entonces esa coincidencia, ese sincretismo da origen a una cultura especial de nosotros. ¿Cómo veneramos a nuestros muertos? ¿Cómo los seguimos teniendo en nuestra espiritualidad todos los años, pero particularmente en el día de su celebración? Y esa celebración que tiene que ver con el altar de muertos, con celebraciones de ese tipo, fue lo que me empujó cuando me pidieron un espectáculo para Día de Muertos. Dije, bueno, vamos a hacer una junta de lo que es eso, esa mezcla de dos culturas que vino a resultar en nuestra actual celebración. Luis, ¿cómo fue que integraste, cómo fue la selección de los autores mexicanos que tú estás considerando en este espectáculo? Estás hablando de Sor Juana, de Jaime Sabines, Javier Villaurrutia. De Celestino Gorostiza también, sí, creo. Sí. De Javier Villaurrutia, desde luego. De alguna manera me incliné
por cosas donde hablan de la vida y de la muerte, básicamente. Pero no solo ellos, también la poesía náhuatl y nezahualcóyotl, que también siempre los motivaba el que había más allá de esta existencia. Casi todas las temáticas de la poesía náhuatl, de la poesía prehispánica, tiene que ver con ese misterio, Leti. Entonces, por eso iniciamos desde entonces con el sincretismo del salgan que hacíamos al principio de las ánimas de pena, de alguna manera, que es una herencia de España con la fusión de nuestras creencias, de los poemas que cuestionan qué hay más allá de la vida. Lo que siempre se ha preguntado, no solo nosotros cuando fuimos descubiertos, sino toda va a haber necesidad es parte de nuestro va a haber folclore. necesidad de editar ahí, ¿verdad? Pero bueno, es parte justamente de nuestro folclore. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, esa fusión, por eso parto de lo que nos trajo España y de lo que teníamos de ese misterio de la muerte. Y a partir de ahí, pues pensé en Sor Juana, que es el máximo ejemplo de la sociedad que se había ya integrado, que se había integrado una con otra, ¿verdad? Sor Juana es la primer intelectual, la primer poeta, la gente que nos está dando no solo la poesía religiosa, no solo la creencia religiosa, sino también lo pagano, lo que existía ya en el pueblo, que también se dio en el teatro a través de las apariciones de San Miguel, de la evangelización que se dio aparte de los autos sacramentales y de las pastorelas, que de una forma especial pasaron de ser españolas a ser mexicanas y a ser un poco paganas. ¿Por qué? Porque servía para criticar al poderoso. Entonces, bueno, las pastorelas no tenían que ver en esto, no lo integra, eso sería otro estudio para diciembre, ¿verdad? Otro gran espectáculo, la pastorela. Pero entonces dije, voy a mezclar a Sor Juana porque habla pues del engaño colorido de la vida, del amor en la vida, de la muerte. También a Quevedo porque habla precisamente de una gente que ya está muriendo. Hablo de Jaime Sabines porque está lamentándose de la muerte de su padre, de cómo el mexicano es totalmente familiar, adora a su familia y quisiera vivir eternamente con ella, ¿verdad? Entonces, así Villaurrutia también en la nostalgia del amor, en la nostalgia de la muerte de Villaurrutia, que es importante, y en Muerte sin fin de Gorostiza. Eso es en cuanto a los poemas. Luego tenía que haber también una serie, se quedó como la cámara como... Sí, como congelada, pero el audio está perfecto. El audio está perfecto, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Bueno, es que no se puede iniciar video, me dice aquí otra vez. Sí, pero te estoy escuchando bien, se está grabando. Bueno, seguimos bien, bueno, no hay problema, de acuerdo. Entonces, de alguna manera también había que incluir canciones básicamente de nosotros a partir de los tiempos. Por eso empezamos con Sor Juana musicalizada en una gran acción que hizo Rafael Elizondo para el programa que hizo Ofelia Medina con Sor Juana Hoy, este amoroso tormento. Y de alguna forma vienen sucediéndose, aparte de las danzas prehispánicas, en reverencia a la muerte,
el sentido de las canciones como La Llorona, como La Bruja, como La Sandunga, que la Sandunga es la muerte en Oaxaca. Entonces, todas ellas van siguiendo el paso de México hasta nuestros contemporáneos. Por eso entra Juan Gabriel, por eso entran autores contemporáneos que siguen hablando de la muerte o del dolor que les deja la partida de un ser querido. Querido, sí. Sin duda fue un espectáculo de los mejores que hemos tenido en la historia de difusión cultural. Y qué bueno que tú lo realizaste, porque tú eres un ícono en la cultura de Nuevo León y la cultura de nuestra universidad. Y en esta maravillosa puesta en escena, combinaste lectores, la lectura de poesía, referencias textuales que van explicando todo este entorno que tú señalas, música, pero todo fue justamente pensado y seleccionado para poder integrar esta referencia prehispánica y con la parte, el sincretismo que bien señalas, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente, es que esa es nuestra formación. De alguna manera se dice ahora, tenemos que tener buenas, buenas relaciones con nuestros conquistadores, definitivamente. Dejar lo que nos dieron, en alguna forma lo que nos aportaron y lo que nosotros aportamos para crear este país, ¿verdad? Eso era lo importante, porque si seguimos creyendo en los altares de muertos, en la creencia de una vida después de la muerte, pues bueno, estamos en la misma frecuencia, tanto la gente que nos descubrió como nuestros antepasados. Claro, claro. Y yo recuerdo que en esta obra también incluiste algunas partes de chistes o refranes. También los refranes, bueno, que es que los refranes definitivamente forman parte de nuestra... de nuestra expresión cultural diaria, nos reímos de la muerte, y aparte son muy reales, ¿verdad? Porque el pueblo, aunque sea iletrado, la vida le va encargando una serie de situaciones que lo colocan como un ser que cursó la universidad, que cursó altos estudios, porque la vida le va dando experiencias que las pone en un albur, en un juego determinado y las expone. Sí. Y casi todo es una experiencia que vamos extendiéndonos no por la escuela, sino a través de familiares, a través de la familia, a través de nosotros mismos. Entonces, es algo inherente a nosotros, los refranes, definitivamente. Claro. Luis, ¿cómo evalúas tú ahora, en la actualidad, estas expresiones culturales para recordar a nuestros muertos? Yo creo que es muy importante que las sigamos cultivando. Es la única forma. Un pueblo sin historia, pues es un pueblo que no avanza. Tiene que forzosamente acomodarse en los hechos pasados para salir al presente y proyectarnos hacia el futuro de alguna manera. Pasamos en momentos difíciles, a veces políticos o económicos, pero realmente lo que importa entre nosotros, seamos de una creencia o de otra, de una ideología o de otra, lo que importa es el entendimiento. Y yo creo que revivir nuestras raíces, revivir nuestra historia, conservar nuestra historia, recordar de dónde venimos, no es globalizarnos, es globalizarnos en el sentido importante que es
la relación económica y social con todos los pueblos, pero también tener nuestra fuerza del pasado para asumirnos como mexicanos. Ciertamente. Luis, en este programa vamos a recordar, vamos a compartir con nuestro público algunos momentos muy significativos de esta puesta en escena y desde luego vamos a poner la obra completa en las páginas de la universidad. Yo te agradezco muchísimo que me hayas concedido estos minutos para la entrevista, sobre todo para poder contextualizar esta puesta en escena tan maravillosa, esta producción que hiciste junto con la Universidad Regiomontana y que nos va a permitir disfrutar más nuevamente de esta obra, Para Morir Nacimos, que se presentó en el 2011 aquí en la Universidad Regiomontana. Muchísimas gracias, Luis. Oye, y que yo creo que pueden repetir ahora en esta ocasión ya completa en el YouTube, por supuesto. Porque está en secciones, ¿verdad? Sí, por supuesto que vale la pena recordarla porque fue una magnífica puesta en escena que sigue todavía en nuestros corazones y vigente, sobre todo por lo que está expresando. Muchísimas gracias, Luis. Encantado. Muchas gracias a ti, Leticia. Cuídate, por favor. Claro. Hemos llegado al final del programa y, como siempre, lo hacemos con música de difusión cultural de nuestros alumnos. Todavía esta presentación que vamos a escuchar fue una combinación, una mezcla que la gente de comunicación hizo de los alumnos estando cada uno en su casa. Yo espero que lo disfruten, los espero la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias por compartir este directo con nosotros. De antemano, sus amigos de la banda Jaguar, esperamos que se encuentren disfrutándolo tanto como nosotros. Esperamos verlo muy pronto para poder disfrutar de toda esta música nuevamente en vivo. Y bueno, qué más que a seguir disfrutando con la música que traemos para ustedes. Continuamos con esto.